Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Bienvenida a Comprende tu Mente Podcast. Hoy tenemos el placer de contar con esta invitada. Decirte que te admiro muchísimo tu trabajo, lo que veo en redes sociales me encanta. Pero hoy quiero hablar un poco más allá de lo que vemos en redes sociales. Cómo es Alejandra Ore fuera de las redes, ¿la? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Cuéntame un poquito de ti. Hola, Kate. Primero un gusto poder estar aquí en el podcast. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, supongo que ya vamos a estar conversando, ¿cierto? Un poquito más. Me presento. Soy Alejandra Oré. Tengo una cuenta principalmente con el nicho para psicólogos. Ayudo a psicólogos a vivir bien de su consultorio. Y bueno, también ejerzo la carrera en el área clínica. Tengo mi consultorio online. Yo me imagino que en tu rol como psicóloga y mentora has enfrentado algunos momentos difíciles. ¿Cuáles han sido como esos mayores desafíos como psicóloga y mentora? Ujú. Creo que son dos puntos separados. Como psicóloga, creo que hay varios aspectos que seguro tú también los has vivido sobre emprender, tener tu propio consultorio, pensar como emprendedora principalmente, pero también la parte clínica es muy desafiante. Tenemos una presión y una exigencia bastante grande como psicólogas, como psicólogos de forma general, y creo que ese ha sido uno de los mayores desafíos, tener que lidiar con esa presión de tal vez cambiar la vida de las personas que pasan por nuestro consultorio. Y sobre todo porque la presión está en que cuando vas a terapia, la persona tiene una idea y muchas veces es bastante errada, y es que el psicólogo debería cumplir la función en todo sentido, y Ujú. quizás yo tengo cambios, son simplemente a través del psicólogo, no sabiendo que necesita esforzarse, que necesita comprometerse. O sea, es todo un proceso detrás. Y no sé qué piensas tú, pero yo creo que las redes sociales también, de cierta manera, han como contribuido, nosotros cuando publicamos ciertas cosas, a que ellos vean como una parte pequeña de un cierto tipo de contenido. Entonces se Mm. quedan con esa idea y piensan que terapia es decirte lo que tienes que hacer y que de alguna manera tú acciones y enseguida vas a tener resultados, no sabiendo que detrás de todo esto hay una gran cantidad de cosas que Mm. quizás no lo hablamos porque no en 30 segundos de Reels no vamos a poder. Entonces, no sé si te ha pasado, alguna vez has tenido de pronto ese paciente que te dice como, ay, pero es que no me vas a dar tips. Totalmente, que ya ha pasado muchas experiencias que el paciente nuevo entra y me dice, ¿cuántas sesiones voy a tener para poder resolver mi problema? Entonces parece que ya hay como una receta mágica, como una receta lista de un pastel, de una torta, y ven así el Ujú. proceso de terapia. Entonces creo que sí, nosotros como psicólogos trabajando en las redes sociales, mostrando nuestro trabajo, tenemos muchos desafíos de que las personas entiendan que esto es un proceso, de que esto realmente requiere de mucho tiempo para poder quebrar, flexibilizar creencias que te acompañan a lo largo de tu vida, porque muchos pacientes vienen con 23, 24 años, quién sabe, cada uno tiene un nicho de adolescentes, niños, pero los que atendemos adultos sabemos cuán complicado es tener que flexibilizar creencias de personas que han pasado experiencias que realmente han sido bastante densas a nivel emocional. Entonces, sí creo que hay que tomar mucho cuidado cuando publicamos tal vez contenido, porque a veces solo publicamos tips, por ejemplo, orientaciones, y Ujú. la persona también va teniendo una expectativa de que el proceso de terapia es más en esa onda de algo práctico, algo conciso, algo directo, y en realidad no. A veces tal vez tenemos que empezar a retroceder en el proceso de terapia, la persona va a tener muchos detonantes, quién sabe, que va a hacer que nuevamente su creencia se active y retrocedamos un poquito en el proceso de lo que ya estábamos avanzando, caminando. Entonces, sí creo que tenemos un gran desafío porque hoy en día también hay una alta tendencia de querer buscar ese desenvolvimiento personal. Las personas hoy en día quieren realmente pasar por un proceso de terapia, lo cual me hace pensar que estamos en el mejor escenario, por así decirlo, como psicólogos, emprendedores, autónomos, pero sí diría que tenemos ese gran desafío de que las personas se puedan adherir al proceso de psicoterapia, justamente porque hoy en día se ve tanto, hasta incluso leer libros, piensan que ya eso va a resolver sus problemas y la verdad que cuando el problema es mucho más crónico, profundo, complejo, un libro de autoayuda te puede literalmente ayudar, ¿cierto? Pero no va a trabajar la raíz del problema que nosotros como psicólogos tal vez hemos estudiado más de 5 años justamente para brindarles orientación y atención de calidad a cada cliente, a cada consultante, paciente que pueda pasar por nuestro consultorio. Entonces yo diría que como psicóloga, ese es uno de los grandes desafíos que he podido vivir a lo largo de estos 3 años y medio más o menos ya con mi consultorio online. Súper. Fíjate que cuando
tengo pacientes que vienen quizás como con esta idea. Yo normalmente digo como, recuerda que tienes, no sé, la edad que tenga ese paciente en ese momento, 30 años de tu vida, las cuales Ujú. llevas 30 años de tu vida batallando con eso, que quizás probablemente hasta ahora es que estás batallando con eso porque sabes que te está generando malestar, pero no lo vas a poder cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Yo soy de esas terapeutas que tiende a ser como muy asertiva, pero a la vez sí te menciono lo que yo estoy observando y pronto, no sé, confrontación, pero digamos que con mucho tacto y hay personas que les puede gustar y hay personas que no. Pero cuando tú sientes que necesitas es que tu terapeuta te diga qué hacer, aunque nosotros no es que no digamos qué hacer, sino que lo que hacemos es llevarte como en ese camino, ese proceso en el cual de cierta manera te vamos guiando y a la vez te damos herramientas, es muy distinto a decirte específicamente qué tienes que hacer. Entonces, creo que la idea, y siento que este tema lo van a escuchar no solamente los psicólogos, sino todas las personas tengan cualquier profesión o no la tengan, porque es algo que deberían saber todos. Hoy en día tiene como esa idea y pues la idea es tumbarla poco a poco. Yo soy fiel creyente de que muchas veces para ayudar a otros, primero tenemos que enfrentarnos a nuestros propios miedos. ¿Qué miedos personales has tenido que superar y como para poder guiar a otras personas? Wow, yo creo que siempre cuando recibes un paciente estás con muchas expectativas de entender un poquito más cuáles son las problemáticas que el paciente trae. Probablemente muchos de nosotros, si es que varios colegas me están escuchando, cuando llega un paciente nos podemos identificar con muchas dificultades que él está presentando, lo cual muestra ese lado empático porque, oye, yo también estoy en esa posición o estuve en esa posición, sé cómo se siente. Creo que eso también es un factor muy importante en la relación, el vínculo terapéutico, pero también siento que eso podría ser como un punto ciego para nosotros como profesionales. Entonces, por ejemplo, si alguna dificultad del paciente te activa a ti una creencia, algún malestar, alguna incomodidad por lo que has vivido en tu vida, en tu historia personal, sí siento que ese es un gran desafío, tener que separar tu trabajo de aquello que tal vez te recuerda lo que vives y las dificultades que estás pasando en tu pasado o que pasas ahora, ¿cierto? Y que todavía vas a continuar pasando porque probablemente no vas a trabajar tan rápido en tus problemáticas. También somos seres humanos, también tenemos esa experiencia humana y creo que ese es el gran desafío que muchos de nosotros podemos pasar. También siento que a veces es como un sacrificio que hacemos, como siempre tener que estar para las personas, pero no nos damos cuenta que esa dosis extra de empatía nos quita esa posición de que también somos humanos, de que también sentimos, de que también nos cargamos, de que también estamos sosteniendo el dolor, sufrimiento de otras personas porque es parte de nuestro trabajo, pero a veces nos olvidamos que también sentimos, que nos sentimos sobrecargados de atender diferentes casos. Entonces creo que yo a lo largo del tiempo he aprendido a darme ese espacio de autocuidado como algo que es indispensable. O sea, yo no puedo atender a muchos pacientes porque, primero, no me gusta finalizar mi día cansada, exhausta, me hace, en vez de querer continuar haciendo mi trabajo, por lo contrario, me hace sentir como un rechazo a tener que escuchar, a tener que atender, a tener que trabajar con las creencias de las personas, con el dolor de las personas. Entonces, creo que para mantener esa pasión que desde un inicio muchos de nosotros tenemos, es importante cuidar de esa pasión con el descanso, cuidar de esa pasión con tener calidad de estudio, por ejemplo, para capacitarte, para constantemente cultivar tu confianza como profesional y eso repercuta también en el aspecto personal. Entonces, sí siento que los mayores desafíos, dificultades que pasé, primero, descuidar mi autocuidado y segundo, descuidar también mi proceso de terapia, por ejemplo. Muchos pacientes hasta ahora despiertan en mí como esa identificación de, oye, yo también tengo esas dificultades, te comprendo súper bien. Algunos no me activan tal vez un malestar emocional porque siento que ya lo he sobrellevado a lo largo del tiempo. Otros sí me pueden activar, pero no al punto tal vez de dejarme muy inestable. Entonces creo que también eso me ha dado, tal vez el proceso de terapia me ha ayudado a poder gestionar un poquito mejor mis propias creencias, mis propias dificultades emocionales. Como dicen, nosotros tenemos que consumir la galleta que vendemos y siendo personas que constantemente estamos atendiendo el dolor, sufrimiento, carencias, malestares emocionales de otras personas, necesitamos cuidar de nuestra salud mental. Entonces, creo que este también es un mensaje para nuestros colegas que necesitamos priorizar el tema de autocuidado, entender hasta cuántos pacientes, con qué temáticas, qué casos complejos,
cuántas personas con casos complejos vas a querer atender en tu consultorio, porque si tienes 10 pacientes con depresión, probablemente tu trabajo va a estar demasiado sobrecargado. Entonces, creo que a lo largo de los años uno va aprendiendo hasta qué número de casos complejos voy a atender, cuántos pacientes en el día me permite entregar una atención de calidad, una atención profesional de calidad, pero no solo por la entrega que das en tus servicios, sino también por la calidad de vida que tú quisieras tener como psicólogo, porque somos nosotros quienes creamos las condiciones laborales como tú, Kate, cierto, que somos emprendedoras. Entonces creo que ese también da ese espacio de flexibilidad y libertad de decir, oye, tú puedes crear esa realidad y si es una realidad que está acorde, alineada a lo que tú quieres vivir, genial, pues vamos en ese trabajo a construir esa realidad con tu consultorio, con tus condiciones de trabajo, con cómo gestionas también el manejo de tus clientes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que esas dos dificultades, la identificación emocional con tus propias creencias, malestares emocionales en un paciente, ese espejismo que a veces abre un poquito la herida, puede ser una gran dificultad. Y el tema también de descuidarte emocionalmente, de recargar tus energías, de no tener ese cuidado, al ser prácticamente un cuidador de otras vidas, de otras experiencias humanas. Entonces creo que son dos dificultades que han estado muy latentes desde mis inicios, cuando comencé con mi consultorio y empecé con mi práctica clínica. Fíjate que te estaba escuchando hablar atentamente porque me fui como también a ese momento cuando yo inicié, Ujú. que yo quería todos los pacientes para mí. O sea, yo nunca decía que no, yo siempre estaba dispuesta, veía esa fila larga de personas en online, que desde que estoy independiente ha sido online y presencial en algún momento. Y créeme que yo en ese momento, yo no sentía como ese burnout y ese cansancio extremo, sino que notaba que el fin de semana estaba todo el tiempo agotada, me sentía pero como de cierta manera siento que el ir creciendo y el ir trabajando en ti te ayuda a que tú puedas identificar cosas que antes no notabas y que antes, aunque estaban, como que las dejabas pasar por alto. Hoy en día yo no te veo más de 5 o 6 pacientes. Un día, de pronto, tres en la mañana, tres en la tarde, a veces uno en la mañana, tres en la tarde. O sea, puede variar mucho porque para mí ese concepto de agenda llena ya no existe. ¿Existe en qué sentido? Agenda llena donde está autocuidado, donde están las cosas que tengan que ver conmigo, las cosas que tengan que ver, o sea, las tengo como divididas, pero sé que esos tiempos no se pueden, no hay, como diría, no podemos negociarlo. No puedo negociar ese tiempo en el que se supone que tiene que ver con mi cuidado y mi salud mental. Porque si yo no funciono de la mejor forma, yo no voy a poder darle lo mejor a mis pacientes. Voy a estar agotada, voy a estar con mi mente en otras cosas. Y creo que no es tanto, o sea, lo puedes ver de dos formas. Lo puedes ver, te cuidas para tus pacientes, pero también te cuidas para ti mismo. Y ellos necesitan y merecen lo mejor. Entonces, muchas veces sé que cuando iniciamos todos, yo creo que todos hemos pasado por eso, al menos que estés empezando ahora y hayas escuchado personas como tú que siempre están como, oye, agenda llena no es colapsar. Y están instruyendo, psicoeducando, y eso genera que de cierta forma ya las personas que están ingresando nuevamente o actualmente a esto tengan como una ventaja. Pero antes nadie hablaba de esto. Yo no tenía ni idea. Simplemente hacía las cosas como me las enseñaron cuando trabajaba para otras empresas. Entonces así era. Y así fue repitiendo. Y ya después empecé todo el tema de mis límites, etcétera. Entonces maravilloso escuchar eso que me acabas de decir, porque creo que todos deben saberlo. O sea, de pronto son cosas que aparentemente están, pero de las que pues probablemente muy poco se habla. Y también creo que la incertidumbre y la inseguridad son sentimientos con los que todos hemos lidiado en algún momento de nuestras vidas. Yo he lidiado con incertidumbre actualmente o en cualquier momento puede pasar, nunca estamos exentos independientemente de que hayamos pasado por cosas fuertes o no. ¿Cómo manejas tú esa incertidumbre o esa inseguridad cuando surge en tu vida personal o profesional? Ujú. Es un punto importante porque creo que como emprendedora, casi el 70% de mi vida personal se ve influenciada por el trabajo.
Entonces creo que sí es un tema que personalmente estoy en ese trabajo constante de no sentir que mi trabajo invade mucho otras áreas de mi vida. Entonces creo que ese tema de la inseguridad, de la incertidumbre, es algo que naturalmente está en la esencia de la vida como tal. Creo que una persona que tiene un perfil ansioso, que creo que la gran mayoría de nosotros ya estamos con ese perfil constantemente activado, es sí, sí muy importante pensar, estás intentando como que saber el futuro, quieres tener control sobre todas las situaciones y eso aumenta esa sensación de incerteza porque el cerebro es tan inteligente que él no quiere piezas incompletas, él siempre quiere Mm. armar su rompecabezas y entra en esa búsqueda constante a través de los pensamientos, ¿cierto? Como que, ¿y si pasa esto? ¿Y si tal y tal? Entonces, yo creo que en mi vida personal, lo que más me genera esos picos de inseguridad o incerteza con certeza sería el tema del trabajo. Y personalmente, ¿cómo lo trabajo? Pues yo creo que el tema de la inseguridad puede ser, por ejemplo, cuando me llega un caso que es mucho más complicado, donde me siento un poquito más inestable en cuanto a conocimientos y creo que eso también llega a ser como una gasolina para pensar, qué bueno que me ha llegado este caso porque siento que me desencaja y no me deja en esa zona de confort de ya sé cómo trabajar tal y tal aspecto, tal y tal problemáticas, ok, me llegó este paciente y como hoy en día atiendo un número de pacientes que me permite entregar ese estudio, capacitarme, yo creo que justamente me ayuda a sembrar mi confianza porque tengo el tiempo para poder dedicarle ese caso, pasar una hora de supervisión, por ejemplo, con un psicólogo más experimentado, que tiene más confianza en estas temáticas y que me pueda brindar esa orientación. Entonces, creo que cuando pasa ese tema de inseguridad, incerteza, es bueno entender dónde está la solución del problema, dónde sí puedes manejar la situación y dónde tienes que aprender a soltar, dónde esa preocupación está siendo improductiva y donde sí está siendo productiva, se puede convertir en una acción. Entonces creo que el hacer esa diferenciación ayuda en el proceso de que no inviertas energía en algo que no está bajo tu control, mientras que en lo que sí está, te dediques a hacer un plan estratégico. No sé si también con tu pregunta te refieres a esa incerteza muchas veces de emprender, que sé que muchos colegas lo Ujú. pasan, al tener una agenda que un mes está súper bien, al siguiente mes 7 pacientes se pueden salir. Yo creo que es importante ver hasta dónde es normal esa inestabilidad y hasta dónde tienes que trabajar en construir algo que pueda tener una mejor base. Entonces creo que nuevamente me lleva a lo que acabo de mencionar, ver dónde se aplica, hacer ajustes, ver qué estrategias puedes aplicar para salir de ese bache y ver si realmente hay cosas que son cuestión de destino, son cuestión de otras personas, son cuestiones que no tienes cómo manejarlas, trabajarlas y hay que aprender a aceptar las cosas. Y creo que ese es un proceso muy, muy desafiante a nivel emocional porque naturalmente tu mente siempre te va a llevar a querer sobrepensar aquello que supuestamente tú tendrías bajo tu control. Entonces creo que sí es muy importante que nosotros podamos medir dónde estás utilizando tu energía, ese tiempo, esa disposición en cosas que realmente te van a ayudar a salir de ese problema, de esa inestabilidad, de ese bache, o por lo contrario, tal vez está aumentando aún más esa sensación porque es como que no aceptas que no tienes control y va a seguir aumentando ese malestar, esa ansiedad, ese deseo de querer seguir buscando piezas que tal vez no tienes cómo encontrar, respuestas que no tienes cómo encontrar. Entonces, creo que sí es importante hacer esa tabla, ¿cierto? Mental de qué sí y qué no, qué puedo hacer y qué tengo que aprender a soltar. Totalmente, aceptación radical, aceptar las cosas Ujú. como son y no como nos gustaría que fuesen, porque muchas veces tú quieres tener el control de todo. Por lo menos yo he soltado mucho el tema del control. Yo era una persona que yo quería tener el control sobre todas las cosas y muchas veces en ese sesgo de que tú puedes con todo, se te va como, se te cuelan cosas, y como yo le digo como el colador donde entran todo eso que no tiene nada que ver contigo, que tiene que Ujú. ver con el destino, como dices tú, con otras personas, con otras elecciones, y que hasta cierto punto tú puedes hacer algo, pero tienes que aprender a separar hasta dónde llegas tú y hasta dónde del otro o de las circunstancias, porque a veces no es nadie, simplemente el destino. Y me gusta mucho la forma como tú explicas el concepto, ¿sabes? Creo que las personas que te están escuchando y te van a escuchar, porque esto nosotros grabamos antes y después sale, y yo, no, yo creo que dije dos cosas como que voy a estar con, pero te mencioné apenas hoy el nombre para que supieran quién era, porque creo que todos van a querer escucharte, estoy 100% segura de eso, y más porque me siguen muchas psicólogas
pero creo que es un tema que nos compete a todos. A mí la parte humana también me gusta que se sienta aquí. Como es que, ¿quién es esa persona detrás de esa red social? ¿Quién es esa persona con esos miedos que todos tenemos? Porque muchas veces creen que es que porque somos psicólogos entonces no sentimos miedos, no hay incertidumbre, todo lo manejamos. Y quizás cuando hemos trabajado mucho en nosotros, y tú lo has mencionado, has trabajado bastante en ti, yo he trabajado mucho en mí, creo que tenemos una ventaja, hay que decirlo, que alguien que quizás nunca ha ido a terapia o nunca se ha mirado a sí mismo y empieza a reconocerse para entender cómo funciona mejor y cómo es la vida en muchos aspectos, porque a veces venimos es con ese sesgo de todo lo que nos han enseñado, más no hace parte de lo que nosotros elegimos. Muchas de las cosas que hicimos en algún momento nunca las elegimos. Yo no elegí cuando terminé de trabajar en esos lugares que te mencioné, el tener esta dinámica de esta forma de hacer las cosas. Simplemente la aprendí. Y actualmente, si elijo el poder hacerlo de una forma que sea mucho más sana para mí y que se sienta sano y ligero para las personas que vienen hacia mí. Entonces creo que esa es como la parte bonita, cuando empiezas a descubrirte y a darte cuenta. Para mí también conectar emocionalmente con mis pacientes es bastante fundamental, pero también puede ser complicado no perderse en el proceso. ¿Cómo logras conectar emocionalmente con tus pacientes o las personas todas esas personas mentoradas sin perder ese propio equilibrio? Ujú. Yo creo que es un punto muy importante porque en los dos casos, tanto con pacientes como también con las psicólogas que ya han pasado la mentoría conmigo, es muy importante, como tú dices, mostrar ese lado empático, ese lado humano, porque a veces también por las redes sociales o tal vez porque la persona no te conoce y solo ve una profesión en ti, ya tiene cierta barrera que tal vez hace que no se abra tanto contigo. Entonces creo que sí es importante establecer un buen vínculo con tu paciente. Desde las primeras sesiones tal vez siempre estar más en esa expectativa de esta sesión es para poder validar las emociones, el sufrimiento, el dolor que tiene el paciente y no tanto la parte teórica técnica, porque muchos colegas tal vez han pasado esa experiencia que el paciente viene a una sesión y te dice, sí, pasó tal dificultad, tal problemática quiero resolver, ok, nunca más vino. Entonces, tal vez sí es Ujú. importante ver si estás más atento a la parte teórica técnica como psicólogo, hacer una entrevista súper específica, preguntarle muchas cosas, síntomas, problemáticas y nada de la parte humana. Y tal vez la persona está tan nerviosa en la primera sesión que realmente no tiene cómo expresarse. Lo que más quiere es un ambiente favorecedor, que sea empático, que se vea, no sé, un poquito más cálido, ¿cierto? Porque abrir tu cofre de Pandora no es tan sencillo como parece. Entonces creo que sí es un punto importante, sin caer también en esa dosis de empatía engañosa que te hace todo el tiempo estar disponible para ese paciente que está pasando dificultades. Entonces, yo creo que a lo largo del tiempo he podido establecer límites siendo asertiva, continuando fortaleciendo ese vínculo con el paciente, pero también colocándole las reglas, las condiciones claras para que ambos podamos trabajar bien como un buen equipo. Entonces, por ejemplo, si el paciente me manda mensajes constantemente y veo que no es una emergencia, sí me gusta colocar límites, fulana, bueno, me lamento que te estés sintiendo así, vamos a trabajarlo en la sesión, vamos a dedicarle el tiempo, esos 60 minutos, 50 minutos, a trabajar de forma profunda. Entiendo que te estés sintiendo así, pero por aquí apenas son emergencias. Sigo siendo asertiva, sigo colocándome a disposición, sigo siendo atenta con mi paciente hombre, mujer, si es que ustedes tienen. Yo atiendo principalmente mujeres, entonces creo que sí es importante colocar esos límites porque si no, se vuelve un proceso muy cargado todo el tiempo que el paciente te esté hablando y a veces somos nosotros que sin darnos cuenta reforzamos esa dinámica. Entonces creo que sí es un punto muy importante hacer esa separación de hasta dónde estoy siendo empática y hasta dónde estoy siendo demasiado accesible. Prácticamente eres el soporte emocional de forma muy extrema, voy a decirlo, de la persona que también es un ser humano adulto, que tiene las capacidades, tú lo acompañas a desenvolver y entrenar esas habilidades, competencias que tal vez a lo largo de su historia no ha podido desarrollar, pero nosotros estamos como guías, ¿cierto? No estamos como un sostén directo para que el paciente tal vez deposite todo ese peso en nosotros, porque si lo asumimos, ahí es donde comienza el tema de estar exhaustos mentalmente, de tener esa fatiga por compasión, que hoy en día está siendo un tema muy hablado de personas o profesionales que trabajan en el área de la salud. Entonces creo que sí es un tema
a veces polémico porque cada vez que lo hablo siento que toquen una creencia que como psicólogos hemos ido desarrollando de siempre Ujú. tienes que estar para la persona, siempre tienes que estar en esa posición altruista, de entregar mucho, porque ese es tu trabajo, trabajas con personas, con su dolor, con su sufrimiento, tienes que estar ahí. Y creo que eso termina siendo dañino a largo plazo para el profesional, que también es un ser humano que siente que se cansa y que también es desgastante todo el tiempo estar en esa postura supuestamente empática, porque yo creo que cuando entendemos bien el significado de empatía y de ayuda profesional, ahí es donde ya no vemos al paciente como un paciente de lo abrazo, lo ayuda en todo, sino cliente psicólogo, porque a veces también nosotros como psicólogos necesitamos entrar en esa postura de profesional cliente, si no estás así con el paciente y eso a largo plazo llega a ser desgastante, a largo plazo el paciente también se acostumbra a siempre estar Ujú. contigo para que le resuelvas el problema o el malestar emocional y es él quien tiene que entrenarse en ese proceso. Tú lo apoyas en ello, pero no lo haces por él. Entonces creo que sí es un aspecto importante. Al final del día creo que genera una dependencia. Ujú. Tú no puedes pretender tomar decisiones únicamente si tu terapeuta te escucha en ese momento. Quizás siento que al principio es muy común que la persona diga como, me han dicho expresiones como, Doc, ya que estuviese esta cita pronto, porque quería contarte esto y quiero tomar una decisión que quiero contarte a ti primero y después la tomo. Pero cuando eso pasa, yo voy trabajando allí eso que no dependas únicamente de mí para tomar decisiones. Se supone que debes haber tomado tu decisión y después me lo puedes contar. Eso depende también de cómo sea la dinámica, pero creo que siempre igual sí se establece el límite. Pero al principio es normal que ellos digan algo así. No sé si te ha pasado que tu paciente te diga como que ya quería hablar contigo y te están como muy felices de que primero querían hablar contigo, contártelo y esa primera persona que quiere que escuche esa problemática o lo que sea que le esté pasando. Ujú. Y fíjate que yo lo veo de dos formas. Lo veo como te estás cuidando tú, te estás estableciendo límites para ti, pero también estás cuidando a ese paciente. O Ah, sea, ¿por qué? Porque al final del día, si tú estás así, como dices tú, todo el tiempo con ese paciente, hay una gran probabilidad de que no desarrolles ninguna habilidad, sino que seas tú el que soporte todo lo que esa persona está pasando. Aparte de eso, que genera la dependencia, también el día que tú no le contestes, porque estás ocupado en tus cosas, porque tienes familia también, porque también te cansas, todo esto nos pasa, o sea, nos enfermamos. Hay días en los que yo me levanto y es como que hoy no tengo tanta emoción como el día anterior, hoy no estoy creativa, hoy no quiero, sino simplemente esa energía que tengo, dedicarla a las personas que voy a ver en el momento. Y muchas veces no estás disponible las 24 horas del día y creo que es algo que sí es necesario que se hable aquí hoy, porque muchas veces se ve como ese salvador. El psicólogo está como en un altar donde es la persona que te va a resolver todos tus problemas y que va a estar siempre para ti pero empatía también está. Cuando yo le pido empatía a mi psicólogo, yo también necesito ser empático con mi psicólogo. Yo no puedo pretender que, y de hecho te iba a preguntar cuando tú les dices como que, mira, este chat es para emergencias, etcétera, ¿se molestan independientemente de que seas asertivo o no? ujú. Yo ¿Te ha creo que pasado? me ha pasado tal vez con pacientes puntuales, pacientes que ya desde las primeras sesiones tú notas que son pacientes que requieren tal vez un acompañamiento mucho más profundo, por así decirlo, porque por las heridas que tienen o existe una carencia por parte de la dinámica familiar, por cómo han crecido, que constantemente ya te ven a ti como una figura de apego muchas veces, como que si no Ujú. me respondes en el horario, siento que estás enojado conmigo, siento que estás enojada conmigo, si no me quieres responder es porque o te estoy aburriendo con mis problemas o no te interesan mis problemas. Entonces, cuando tú identificas un paciente que tiene ese perfil, sí considero que hay que tomar mucho cuidado en la forma en la que le vas a expresar esos límites, pero no es Exacto. motivo para no hacerlo, porque a veces pensamos, no, ese paciente es mucho más sensible y sí, puede ser que sea más sensible, pero tú puedes profesionalmente traer esa perspectiva de es su historia reflejándose en el vínculo terapéutico y no es nada contigo, o sea, no es que tus movimientos, tu forma de expresarse active algo, es que él
distorsiona muchas veces la información de lo que es solo un límite, él puede interpretarlo como un rechazo. Y eso no tiene nada que ver con tu comportamiento, es con cómo la persona ha crecido hipervigilante viendo diferentes detalles, expresiones que distorsiona a que puede encajarse en un rechazo, ¿cierto? En que la persona tal vez no está disponible ahí para ti. Esos pacientes sí son más desafiantes, Kate, pero siento que también uno va entrenándose a lo largo del tiempo. Hoy en día yo no tengo pacientes en mi agenda que tengan ese perfil, entonces creo que ha hecho que sea mucho más sencillo, voy a usar la palabra súper sincera, más sencillo expresar mis límites. Creo que hay pacientes que sí nos desafían en nuestras creencias, en la postura muchas veces pasiva, slash empática que tomamos con la persona, y creo que cada experiencia con cada paciente nos va enseñando eso. Si yo no hubiera tenido esos pacientes en mi agenda, esos que te demandan más energía, son mucho más sensibles a algunas palabras, a algunos límites, creo que también no hubiera entrenado y no hubiera reforzado la idea de esto no me pertenece, esto le pertenece a la persona, a sus creencias, a las carencias que pueda haber pasado. De igual forma yo tengo que expresarlo y es ella también a través de ese vínculo terapéutico que se va entrenando a que no lo que piensa en ese momento es algo real, es un hecho, ¿cierto? Sino que ella me colocó límites y como tal, es eso, no va a impactar la relación terapéutica. Ya me ha pasado que un paciente en sesión me ha confrontado por colocarle esos límites y me doy cuenta que no es que la persona realmente tenga esa intención de confrontarte, es más sus creencias, emociones, su dolor, sufrimiento hablando más fuerte que distorsiona o malinterpreta lo que en algún momento le dijiste. Y creo que es el espacio más adecuado frente a frente, bueno, de forma online, decirle a la persona, explicarle, oye, esta no fue mi intención, disculpa si te sentiste así, y explicarle, la persona también va entendiendo que no es límites igual a rechazo, es solo límites, es solo condiciones que tiene mi psicóloga para trabajar y como tú dices, las aprendo a respetar por cómo me lo explica, por cómo me lo dijo. Hay que tomar cuidado, sí, pero creo que sí es algo esencial dentro del proceso que nosotros tenemos con cada paciente, cuidarnos de nosotros, cuidarnos nosotros mismos para poder ofrecer calidad en nuestros servicios y no sentirnos tan así como hostigados muchas veces con mensajes, llamadas, porque es algo que me dejan mucho en la cajita de preguntas, mensajes, sale como lidio con tal paciente que me llama a cada minuto y es como ok, ¿le has mencionado las condiciones de las llamadas de emergencia, de los mensajes, o ha quedado en el aire? Porque a veces somos responsables de que la persona entienda la dinámica en la cual se va a establecer ese vínculo, y no solo vínculo, sino también cómo se establece esas condiciones de trabajo, cuáles son las reglas, porque es un servicio, no podemos olvidarnos que esto es un trabajo. Y creo que como todo trabajo tiene reglas a ser colocadas sobre la mesa para que la persona diga, me adapto a tus reglas, vamos a comenzar este proceso. Si la persona no entiende eso, puede ser que sí se moleste, pero si desde un inicio aprovechas para dejar claro cuáles son las reglas del juego, por así decirlo, creo que va a ser más complicado o poco realista que el paciente se enoje contigo cuando le colocas un límite o le recuerdas una condición que desde el inicio ya le habías mencionado. No, y es que al final del día no es una discusión contigo, es una discusión consigo mismo. Ese paciente te está viendo o esa situación la está tomando desde sus creencias, desde sus heridas, de sentirse rechazado, sentirse, no está acostumbrado a que le coloquen límites. Probablemente él tampoco sabe de está como muy en nosotros el también saber qué reacción vas a tener ante esas situaciones. Porque si tú te dejas llevar y te colocas a la par de la persona, pues estás viéndolo desde tus propias heridas también. Me está retando, me está haciendo esto, y no. Muchas veces tiene todo que ver con él, más no contigo. Que si tú tienes que trabajar cosas, algo que hablaste al principio, claramente. O sea, muchas veces, por más que no te hayan pasado ciertas situaciones, hay pacientes que detonan en ti sensaciones y cosas que tú ni tenías ni idea. Y para eso es la terapia. Ni siquiera es que tengas que estar pasando por una problemática específica familiar o que no puedas con muchas cosas tuyas. A veces es simplemente ese acompañamiento que necesitas de otro terapeuta que ve las cosas más objetivas porque algo está detonando esa persona en ti. Creo que es un tema bastante amplio, pero me encanta que lo toquemos como desde esos puntos sumamente importantes, porque en resumidas cuentas no se trata de ti, se trata de lo que tiene por trabajar esa persona y tú
puede ser muy asertiva, muy empática, pero probablemente esta persona no quiera escucharte y está bien. Entonces ahí es donde tú dices, ok, yo elijo trabajar con este tipo de personas porque siento que es mucho más ligero, siento que me gusta más y yo soy de las que pienso que no todos los pacientes son para nosotros y nosotros no somos para todos los pacientes. Creo que uno tiene ya como un prototipo de pacientes específicos con los que tú conectas más, aunque no por eso no va a ser desafío y no por eso tienes que entrenarte más y no por eso no tiene que ver. Es más como esa conexión donde tú sientes que el encuadre fue maravilloso, nos entendemos bien, probablemente algunas cosas no las comprende y tú las vas explicando en el proceso, sino esa conexión que creo que todos deberíamos tener para poder realmente llevar un proceso a la larga. Porque imagínate tú sentirte cohibido, extraño. Al principio es normal que tú, como dices tú, esas cosas que tú tienes, no quieres contarlas o compartirlas con todos. Y muchas veces al principio es como con pena, una sensación. Yo lo que digo siempre es como que, bueno, entiendo que probablemente sientas un nudito aquí, una sensación de susto, entiendo perfectamente, hoy vamos a hacer esto. Entonces le empiezo a explicar todo y la persona empieza a reírse, empieza como que sí, es algo aquí, estoy sintiendo como una presión, tengo un poco de susto, yo es normal. Entonces como que voy llevándolos a que ellos vayan bajándole un poco el nivel de esa sensación de que creo que, no sé si tú la has sentido, a mí me pasaba mucho cuando iba al médico, Ujú. antes, cuando yo iba al médico, antes de llegar a que me llamaran en el turno, yo estaba pensando, ¿qué tal que me digan algo? ¿Y qué tal que esto? ¿Y qué tal? Y un día entré y el médico me dijo, ¿qué tienes? Y yo, no, es que estoy como asustada. Y mira, nunca se me olvida porque fue tan humano el hecho de que él me haya dicho como que tranquila, esto es un examen de rutina, no tiene por qué haber nada. Y fueron tan bonitas sus palabras que a mí la sensación del susto se me pasó en cuestión de segundos. Y a partir de ahí yo creo que dejé de ver el ir al médico como algo grave. Obviamente tengo una historia con el tema, ¿no? Por eso me generaba como cierta resistencia, porque ahí entra otro tema, la resistencia que tenemos ante esas cosas que necesitamos, pero sabemos que de alguna manera generan cierto reto o que te movilizan, ¿cierto? Ujú. Totalmente, Kate. Y yo creo que justamente ese es un punto importante como psicólogos, pero también cuando somos pacientes. Ujú. Exponerte a situaciones que te van a ayudar a cultivar tu confianza o que tal vez van a refutar aquellos pensamientos que siempre se pintan como verdaderos. Entonces creo que ese es un punto muy importante, la exposición, poquito a poquito, respetando tu proceso. Si es una herida que sangra constantemente, tal vez no te vas a exponer de lleno a ese problema, por ejemplo, ese desafío que tú tienes de ir al médico, sentirte nerviosa. Como tú dices, seguro hay un histórico que ha reforzado que te sientas así a lo largo de tu vida o en situaciones puntuales, pero siempre existe, yo siempre les digo a mis pacientes, siempre existe esa piedrita en el zapato que te muestra que hay algo que tienes que sacar. Sacarte el zapato, la media, desacomodar un poquito todo eso, es algo tedioso, es algo fastidioso, muchas veces genera también un dolor, ¿cierto? Un sufrimiento porque no te quieres exponer a esa situación. No es tan fácil como a veces escuchamos en las redes sociales o también cuando leemos esas frases de coaching que supera tus miedos y parece que más te imponen a lanzarte a la piscina, pero para lanzarte a la piscina tenemos que ver si hay agua o si está vacía. Entonces, en un proceso de terapia uno va entendiendo hasta qué punto nuestro paciente tiene las habilidades, tiene un buen piso para resistir a esa exposición, o si por lo contrario tenemos que ayudarlo a llenar esa piscina para ahí sí que luego se dé un clavado. Y esto aplica también Total. para nuestra experiencia humana, ¿cierto? Porque creo que a veces, como tú dijiste en un momento, como psicólogos nos olvidamos que también tenemos nuestra propia experiencia humana, lo que tú acabas de mencionar, que tenemos dificultades y que creo que la parte de psicología nos puede ayudar a colocar esa luz de, oye, puedo aplicar estos conceptos de mi enfoque terapéutico. A mí me encanta esa parte de la carrera, que yo misma pueda leer y educarme, ayudarme en el proceso de cambio que estoy teniendo, de mis inseguridades, mis creencias, pero sin omitir la importancia que tiene un proceso de psicoterapia con otro psicólogo, porque yo no estoy viendo todas las perspectivas, yo solo estoy viendo la perspectiva que se alinea con mi creencia negativa. Entonces creo que como tú dices, se necesita de
profesionales humanos, se necesita de esa conexión, porque si no va a ser difícil también caminar en esa cuerda que te hace tambalear. Necesitas de, sí, una compañía, una guía, alguien que valide también tu dolor, tu sufrimiento, cómo te sientes, esa ansiedad, ese miedo. Entonces creo que el proceso de terapia es muy desafiante para ambas partes, quien acompaña el proceso, pero quien también tiene que caminar para ir evolucionando poquito a poquito cada paso durante el proceso. Ahora hablemos un poquito de hábitos. Este tema me encanta. Yo siento que todos necesitamos de cierta manera prácticas o hábitos que nos mantengan balanceados emocionalmente, sobre todo cuando trabajamos en un campo que es tan demandante. ¿Qué hábitos emocionales te ayudan a mantener ese equilibrio en tu día a día que tú nos puedas compartir hoy? Bueno, de hábitos, yo algo que me encanta poner en las redes sociales es la realidad de lo que vivo en mi día a día y es justamente que yo me levanto, por ejemplo, muy agitada. Yo creo que emprender hace que nuestra mente esté 24/7 maquinando proyectos, pendientes, responsabilidades, tareas. Emprender no es tan sencillo como parece y creo que esos desafíos activan mucho la parte emocional, la ansiedad, la agitación, preocupaciones y el hábito que a mí más me ha ayudado es literalmente estar en el presente, que ya es una práctica muy escuchada, ¿cierto? De mindfulness y todo eso, pero realmente yo siento que estar en el momento presente, tener momentos intencionalmente con calma, porque mi mente puede estar parlanchina, pero yo soy quien puede crear ese espacio favorecedor para ayudarla a desenredar un poquito todo lo que ya se está haciendo como un laberinto mental. Entonces, por ejemplo, un hábito que justo hoy día lunes que tengo mi día fuera de consultas, todas mis preocupaciones están aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? A mí me viene mucho el tema de la exigencia. Soy muy Mm, perfeccionista, entonces cada cosa que tengo que hacer, mi mente se abruma nada más de pensar en todos los detalles del proceso de hacer o ejecutar esa actividad, esa tarea. Entonces, si es grabar un video, me fijo en todos los detalles y mi mente se comienza a abrumar y noto que físicamente ya me empiezo a sobrecargar, mi corazón se acelera, por ahí empiezo a sentir como una respiración mucho más agitada porque estoy como, tengo que hacer esto, esto y esto y esto. Y así mi mente empieza a maquinar y escribir todas mis preocupaciones en una hoja es lo que más me ha ayudado. También tengo frases aquí, por ejemplo, pegadas en la parte de mi escritorio, frases que para mí hace sentido. Si te mostrara mi pared, tengo como 7 post-its, creo, con frases que para cada problema que estoy enfrentando, para cada creencia que se activa en diferentes momentos de mi vida, me coloco una frase que es como que me trae a la tierra. No me te hace puedes subir. sentir como que te enraizas cuando la lees. Siento que vuelvo a lo que realmente es y lo que está pasando, no lo que mi creencia me está contando sobre una experiencia pasada, porque muchas veces es así. Una experiencia pasada te hace pensar que siempre va a pasar lo mismo, pero somos nosotros quienes tienen que entrenar esa habilidad de ver que el contexto es diferente, que tú también puedes haber evolucionado, que te puedes haber desenvuelto más en ese aspecto. Entonces, creo que sí es bueno escribir, a mí me encanta escribir, tengo mis desayunos con calma, entonces yo no atiendo, por ejemplo, muy temprano porque ya me agito, digo como que ya tengo que atender, leer el informe, luego tengo esto, no, entonces yo he creado una rutina que me ayuda a no estar tan agitada durante el día y también termino mi día de trabajo temprano, entonces creo que a lo largo de estos años que tengo mi consultorio he aprendido a colocarme como prioridad, he aprendido a que de nada sirve tener muchos pacientes, tener tal vez una buena economía con ese número de pacientes, si no puedo gozar de calidad de vida, de calidad de tiempo, si no me siento tranquila también en ciertos horarios, porque tampoco vamos a romantizar que todo tu día vas a estar en paz, porque así no No, funciona. Hay un estrés de por medio durante el trabajo y está bien, es la gasolina que activa esa sensación de soy útil, me siento satisfecha, estoy enfrentando estos desafíos, pero llega un punto donde si ya notas que todo el tiempo te estás sintiendo así, como tú dices, tal vez los finales de semana estás un poco apagada o te estás desconcentrando o no disfrutas de las actividades, ya es un gran llamado para que ajustes un poquito tus hábitos, para que cambies tal vez las condiciones de trabajo que tú misma puedes crear. Entonces, a mí me apasiona hablar por mi Instagram de cuántas oportunidades tenemos de crear una realidad que realmente se ajusta a lo que tú quieres vivir. Hay varios que me dicen, Ale, pero yo quiero atender 5 pacientes nada más. Perfecto, ¿cómo vamos a crear esa realidad? Hay otros que me dicen, a mí me encanta atender, no me cansa. La verdad que los admiro porque yo con 4 pacientes yo ya los estoy bien. aplaudo. Ajá, yo los aplaudo y te digo, yo pasé por esa etapa Ujú. donde yo
desde que me levantaba hasta que me acostaba casi, pacientes. Y yo no sentía el cansancio, sino como te digo, yo de hecho a raíz de eso aprendí, te hablo de 3 años atrás, hablando como en números. De eso aprendí a conocer más mi cuerpo, las señales que me enviaba que yo no escuchaba en ese momento, porque estaba tan desconectada que no sabía que realmente esto me estaba generando de cierta manera algo. Totalmente, Kate. Y creo que ese punto es importante porque a veces romantizamos atender muchos pacientes, romantizamos lo que tú dices, la agenda llena, pero creo que se tiene que entender muy bien que todo es personal, que todo es individual, que cada psicólogo entrega una energía de forma diferente con cada paciente. Varios psicólogos pueden atender 5 pacientes o 8 pacientes en el día, pero alguien que tiene, por ejemplo, trauma complejo, va a ser mucho más desgastante tal vez el proceso de atención que tiene, el desgaste mental, mientras que, no sé si te pasa, hay días que yo puedo atender un montón de pacientes, pero no me desgasto tanto porque los casos, los problemas que presentan esos pacientes no son tan complejos Se comparado a sienten los ligeros. pacientes que exactamente, se siente más ligero. Entonces creo que es una gran muestra que todo depende de que estés observando y analizando cuánto te desgasta, cómo es esa historia, te activa una creencia, un malestar emocional o por lo contrario, no te activa, pero igual te desgasta mentalmente porque es una historia bastante densa, son problemáticas que se han generalizado demasiado en diferentes aspectos de la vida de esa persona, no solo en relaciones amorosas, tal vez toda su vida está ya en ese bache emocional y es más desgastante ayudar, orientar, guiar a alguien que está en ese momento de vida a que alguien que solo ha repercutido en su trabajo, por ejemplo. Entonces, creo que sí es importante ver cómo está tu agenda, cuántos pacientes atiendes ese día, qué problemáticas atiendes, porque puedes hacer ese juego. Nosotros creamos prácticamente nuestro horario de trabajo. Un día puedes trabajar con 4 horas de atención, otro día con 5, y así vas haciendo como ese rompecabezas que hace sentido para ti. Entonces, es muy importante por lo que tú dices, a veces no sientes el cansancio, pero el cuerpo a largo plazo te pasa factura. El cuerpo te avisa de cierta forma, habla y si no lo escuchas te grita, siempre. Lo que pasa es que Ujú. no nos enseñan tampoco eso y por eso ya en la adultez es que empezamos a entender muchas cosas de nosotros mismos y ahí es donde empezamos a colocar en práctica cosas a través de ese autodescubrimiento. Yo también soy muy de rutinas, muy de que me levanto a las 6 a.m., voy, troto, camino un rato, luego de eso llego a mi casa, me ducho, como mi pareja es psicólogo también, entonces ambos estamos como en la misma sintonía. Prácticamente todos eso lo hacemos juntos. Entonces, mientras él no tiene pacientes a las 10, él está haciendo el desayuno y yo si yo tengo a las 9, eh, el desayuno lo tengo ahí listo. Ujú. Entonces es como, yo no tengo que hacer nada y cuando es él, así viceversa. Muchas veces, cuando ambos tenemos horarios iguales, o sea, dependiendo de la semana, pero ya eso lo hemos revisado ambos, o sea, él me dice, bueno, no tengo paciente a tal hora, yo tengo paciente obviamente sin saber quién es, porque nosotros no nos compartimos datos ni nada de esa información, pero si es como, hasta ahora tengo paciente, yo no tengo. Entonces es como, ok, el desayuno lo hace él o lo hago yo y así duramos. Entonces es una dinámica Ujú. chévere porque tú te sientes como ligero. Yo no me siento nunca, o hace muchísimo, te podría decir que no me siento con la sensación de estar corriendo, de estar como, tengo que levantarme, atender y tengo que hacer esto y lo otro. No, yo levanto muy ligera, siento que hago las cosas en el tiempo que debo hacerlas. Y ahí entra mucho el tema de la productividad. Hacer las cosas cuando tienes que hacerlas, no posponerlas, no empezar a hacer un montón de cosas a la vez, sino me dedico a una tarea, luego paso a la otra. Tengo como un sistema donde voy colocando el checklist de cada cosa que hago y Ujú. esto me ayuda a no tener esa sensación de cuando ya me voy a acostar, entonces estoy pensando en, y mañana tengo que atender a tal paciente y tengo que entregarle esto y tengo que hacer esto, O sea, ya yo me he adelantado tanto que me evito todo eso, pero antes no era así. Entonces, siempre me gusta mencionar como esa Kate del pasado cuando estamos dando ejemplos, porque la Kate de ahora tuvo que haber pasado por un montón de cosas para poder encontrar ese hábito o muchos hábitos que te ayudaran a ser una persona totalmente distinta y que se sintiera ligero para ti. Antes vivía como corriendo, como si la vida se me fuese a acabar ya, como que tienes que lograr rápido y al esto, y la universidad, y después el máster, y después la otra. O sea,
Y ahora es como, ya, espérate, vamos con calma, me la tatué Ujú. aquí. Ay, ¿en Cada serio? que, así como tú colocas frases, yo también lo hago, pero aquí ya tengo como cada vez que siento que estoy como un día a la vez, calma. Ah, qué lindo, un mantra súper lindo. ¿Cuál ha sido como ese mayor reto que sea propio en ese proceso de autodescubrimiento como psicóloga y mentora? Ujú. Yo creo que hice las paces con el no saber, porque como siempre he sido una persona muy perfeccionista, siempre creía, tenía la expectativa tan inalcanzable de que cada vez que enfrentaba un desafío debería aprender a manejarlo, debería saber cómo hacerlo de la A a la Z, del 0 al 100%. Entonces no me daba permiso para no saber, no me daba permiso para sentirme confundida, no me daba permiso para tal vez aceptar que ese era un desafío y que se me hacía complicado desde un inicio. Entonces creo que desde que me permití pasar por ese proceso, todo, en ser mentora, en ser psicóloga, en mi experiencia humana, bueno, yo vivo actualmente en otro país, entonces son varios desafíos en todos los sentidos de mi vida que creo que realmente es como ser más compasiva, ser más empática, eh, mirar un poquito para mi mundo interno y entender que yo no soy así o no escogí tener ciertas creencias, inseguridades, sino que mi historia de vida reforzó que me sienta de esa forma. Entonces, creo que cuando veo con ese distanciamiento de yo no me lo generé, sino que mi historia de vida hizo que tal vez pase por ese proceso, me permite, por lo menos para mi perfil, que es crítico y perfeccionista, no apegarme a esa idea de, yo soy responsable, o sea, cargarme con una mochila que tal vez no me pertenece y lo que tú dijiste, aceptación radical, si ya pasó y reforzó mis pensamientos, reforzó creencias negativas sobre mí misma, sobre la vida, sobre mi potencial, tal vez mi trabajo justamente sea ese, trabajar en cuestionar esos pensamientos, en aceptar aquello que ya está hecho, ser más flexible, porque creo que el perfeccionista claramente es súper rígido, entonces yo tengo una mentalidad muy rígida, soy blanco o negro. Yo tengo un recordatorio constante de ser flexible, que es mi hermana, yo vivo con mi hermana y ella es el ser más flexible del mundo, ella cree en cualquier cosa que tú le cuentes, entonces yo como soy psicóloga y me apego mucho a la ciencia, a las evidencias, como que siempre cuestiono cuando alguien me dice, ay, pero confía, confía en el futuro. Como perfeccionista y ansiosa, digo como que, pero ¿cómo voy a confiar en el futuro? Tengo que tomar el control de la situación, tengo que esforzarme demasiado para que pueda entregar un buen performance, para que pueda entregar algo perfecto, algo que en mi cabeza es como la expectativa normal. Para otro puede ser como que, Alejandra, bájale un poquito a esa intensidad. Y mi hermana es como esa persona que me ayuda a regresar, lo que dijimos hace un rato, a la tierra, ¿no? No me hace volar tanto en esa parte emocional, exigente, crítica. Y creo que yo a lo largo del tiempo he aprendido a gestionar un poquito más esa exigencia. No que ahorita no sea exigente porque sería mentirte, pero claro, he sido acompañada a lo largo de muchos años por esa exigencia, ese perfeccionismo que me ha funcionado para crear condiciones favorables en algún momento, pero tal vez en el momento en el que estoy me he dado cuenta que no siempre funciona, no siempre me ayuda, no siempre me trae beneficios, ventajas, sino por lo contrario, me hace ahogarme en mucha carga, mucha presión, mucho malestar emocional y llegas a ese punto donde dices, bueno, si ya llegaste aquí, tienes que negociar y tienes que flexibilizar o te quedas en esa posición de seguir exigiéndote ser muy militar, ese personaje como súper así, o decides flexibilizar y tal vez cambiar un poquito esa filosofía de vida, cómo quieres también, no sé, comunicarte, presentarte, porque a veces esa exigencia, en vez de ayudarte a fluir, creo que te traba, no te permite ser Fíjate, o sea, cada persona, sacando el psicólogo de la mitad, tiene algo que, como puede ser su mayor virtud, también se puede convertir en algo que genere desafíos. Entonces ahí entran muchos otros temas que me parece magnífico que pronto hoy lo mencionen. Yo creo que lo he leído mucho en tus redes también. De pronto tú eres una persona que no te cohibes de hablar o expresarte en cuanto a esos miedos que tienes como psicóloga, como persona. Y creo que eso ayuda mucho a que las personas también te vean como alguien que también pasa por procesos, uh-huh. porque todos, incluyéndome, pasamos por procesos, historias que quizás no contamos, contamos una parte pequeñita. De pronto el que te está leyendo tiene una idea
y cree y se hace ideas que probablemente ni siquiera fue eso lo que tú quisiste decir, pero esa persona se quedó con una idea tuya que no tenía nada que ver. Entonces, esto es como algo delicado, a la vez nos expone, pero de eso se trata la vida. O sea, uno sabe hasta dónde puedo compartir sobre mí. Yo comparto en lo que es el día a día, pero yo cosas muy, muy personales me las guardo para mí, las hablo con mi psicólogo, ¿sabes? No es necesario contar, no Ujú, sé, cada detalle de tu día. Siento que eso es demasiado como, no tanto exponerse, porque creo que cuando ya tú has trabajado tanto en ti, es difícil que alguien te saque como de tu estabilidad. Pero, ¿por qué contarlo todo? Es nada, es lo que yo ujú, pienso. O sea, ¿por qué es necesario contarlo todo? ¿Qué queda para ti? Es como ujú. ese resumen. ¿Cómo haces tú algo que me llamó mucho la atención de una pregunta que te hice para equilibrar lo personal y lo profesional? Porque esto es todo un arte. Yo creo que el que logra eso ha domado muchas cosas de sí mismo. ¿Cómo organizas tu tiempo y esa energía para equilibrar lo personal y lo profesional? Ujú. Yo creo que ahí juega un papel muy importante mi hermana, porque creo que ella es una persona, como te conté, súper flexible, súper espontánea. Entonces creo que para alguien, yo me considero una persona perfeccionista y a la vez creativa. Entonces mi mente vuela mucho en mis ideas, en mis proyectos, y ahí es donde me cuesta hacer esa división de es fin de semana, desconéctate del trabajo. Entonces, como uno siendo la cabeza de tu empresa, de tu negocio, es a veces difícil colocar esos límites. También en mi proceso de terapia lo he trabajado muchísimo de colócate límites, colócate horarios, prioriza también el tema de desconectarte, de enfocarte en ti como persona, no como profesional, porque tengo que entender que la profesión es apenas un porcentaje de mi vida, pero siento que es Total. muy complicado porque realmente a mí me encanta el tema de psicología, pero a la vez también creación de contenido y esa pasión que tengo por expresarme, por crear, por poder concretar las ideas que están aquí, a veces me juegan mal. Entonces creo que sí tengo que aprender a equilibrar ese tema. Estoy en ese proceso todavía. Eh, Intento los fines de semana desconectarme, pasear, por ejemplo, con mi perro que le encanta jugar, le encanta estar aquí para allá. Él tiene 13 años, pero tiene la energía de un cachorro, entonces es súper lindo ver Mm, esa vibra como que súper alegre. Me encanta ir a cafeterías, comer. Soy de esas personas que puede quedarse hablando horas de horas en un restaurante. Entonces, siempre es súper chévere esa dinámica de desconectarte, pero también hay fin de semana donde me quedo en la casa, hacer la limpieza, organizar un poquito, que también me encanta esa faceta. Creo que hay momentos para todo y también a veces digo, bueno, voy a trabajar una hora en tal proyecto. Creo que es importante ver dónde estoy como sobrepasando mis límites, dónde estoy negociando, pero porque quiero avanzar esto, pero lo puedo avanzar la otra semana también. Entonces, ¿por qué quiero avanzarlo un fin de semana? Y ahí es donde yo hago mis negociaciones de, aquí estás permitiéndote mucho invadir el espacio de descanso, desconexión con trabajo. Y creo que hacer ese monitoreo constante ayuda a ver dónde sí aplica esa idea de, bueno, tengo que adelantar trabajo de la semana y dónde tal vez es más ese deseo de constantemente estar haciendo algo que tal vez te hace pensar que necesitas avanzar ese pendiente un sábado o un domingo. Entonces es un tema muy importante que yo he ido trabajando a lo largo de este tiempo y creo que eso me ha súper. permitido tener calidad de vida como CEO, ¿cierto? Que justamente es el tema que yo hablo más ahí por mis redes sociales, tener la oportunidad de construir la realidad que tú quieres vivir con tu negocio. Yo creo que a veces cuando digo que mi trabajo es mi pasión, mi hermana, por ejemplo, me llama mucho la atención y me dice, no, tu vida es aparte del trabajo, pero es que me apasiona tanto que de verdad que a veces me cuesta que no me brillen los ojos en momentos en donde no debería estar trabajando, pero me encanta, ¿entiendes? Entonces sí noto que ahí sí debo ponerme mis propios límites, a pesar que me apasione estar aquí en las redes sociales. Sí, fíjate que tú hablas y yo me estoy riendo internamente, aunque se nota, pero es Ajá. porque me siento tan identificada. Yo también yo he aprendido a parar y muchas Ujú. veces, como te gusta y te apasiona y te brillan los ojos cuando hablas de eso que te encanta, se nos olvida que igual nos cansamos. Entonces, por ejemplo, yo en la semana o un fin de semana me puedo sentar aquí a crear paleta de colores de no sé qué cositas, hacer esto, lo otro. Y yo no lo siento, yo no lo veo como un cansancio. Pero si empezamos a mirar más allá, pueda que eso te esté quitando la posibilidad de descansar en el tiempo que tienes que descansar.
Entonces, como dices tú, aprender a separar cuándo tengo tiempo para descansar, cuándo realmente estoy queriendo hacer cosas porque no sé estar tranquila, quieta, y cuándo es la pasión, que la pasión genera como una sensación, no sé si tú la sientes igual, es una sensación aquí como de, me gusta eso que estoy haciendo, me gusta esos resultados que estoy obteniendo, entonces tú quieres como darle más, pero aunque nos guste, no significa que no tengamos que aprender a parar y darle tiempo a ese proceso que hace parte del trabajo. Entonces, antes yo lo veía como que no, pero cuando a ti te gusta lo que haces, tú haces y te importa la hora y no importa el tiempo, eso tiene consecuencias a largo plazo. Pronto no a corto, en ese momento no lo veía así. Pero en la actualidad ya es como, ok, no significa que no hayan días en los que uno un sábado quiera trabajar por bastantes horas y adelantar un proyecto para evitar que la semana sea mucho más apretada, porque eso es algo que yo sí hago. Pronto Ujú. me siento y digo, ok, voy a adelantar esto, esto y esto, y al fin en la semana me dedico es como pacientes, las tareas, el proceso, crear objetivos, dependiendo de lo que venga, y si ya llevo un proceso, se siente más ligero también. Ujú. Pero definitivamente la clave está en aprender a tomar esas pausas que nos llevan a poder mirar que también el descansar hace parte de tus metas y tus proyectos. No está, no es perder el tiempo, esto es otro tema, pero que va ligado. Esa creencia de creer que estás perdiendo el tiempo, que se te va a ir la vida, que deberías estar haciendo algo, que eres floja, porque ese discurso lo escucho a diario con pacientes que tienen la idea de que si no están haciendo lo que todo el mundo está haciendo, entonces están perdiendo su vida y su tiempo. Y algo que yo siempre digo es que tú no tienes que hacer lo que hace todo el mundo. Si para ti ir al gimnasio no es lo que tú deseas, pero quizás para ti sí ir a patinar es tu pasión, entonces no tienes por qué sentirte mal por el hecho de no estar yendo al gimnasio, sino haciendo algo distinto. Todo está alineado a tus objetivos y las metas que tú desees. Entonces, eso también es importante. Siento que a lo largo del tiempo, todas nuestras experiencias cambian, nuestra forma de ver el mundo y las relaciones. Ok. Bueno, como psicóloga, yo creo que justamente por haber hecho las paces con el tema del estudio, abrazar un poquito ese lado perfeccionista que por atrás yo sé que es un tema de inseguridad. El perfeccionismo siempre entra como para querer parchar una inseguridad que uno puede creer que tiene o siente. Creo que a lo largo de este tiempo he aprendido a ser más flexible y noto esta gran diferencia. Yo creo que la vida también y la rutina que he ido teniendo me ha mostrado que no necesito romantizar mucho trabajo, que a pesar que me apasione, como tú bien dices, la batería se descarga y una persona que trabaja con creatividad, con personas, con un desgaste directo, más aún necesita priorizar el descanso. Como te comenté, creo que al inicio, ¿cierto? A veces nos olvidamos que a través del descanso podemos recargar y podemos tener más empuje para realmente hacer las cosas que nos apasiona, que nos gusta, sin perder esa chispita que probablemente no todos sienten ejerciendo sus profesiones, el trabajo, porque creo que a veces también existe esa presión de que siempre te debe apasionar, al punto de que te deben brillar los ojos. Ni siempre es así y está todo bien. Creo que también uno puede sentir una experiencia diferente al ejercer su trabajo, al tener responsabilidades. Puede ser que muchos digan, pero ¿cómo te va a gustar crear contenido? Hay personas que no se identifican mucho con esa tarea. Cuando estamos aquí con nuestro consultorio, toda esta parte de la presencia digital, y está bien, tal vez tiene que ser observado de una forma diferente, como que es parte de mi trabajo para tener mayor alcance y ahí sí poder tener la cantidad de pacientes que yo espero tener y en este caso tener una vida más alineada económicamente, profesionalmente, con lo que yo quiero construir. Le agregamos otro significado, pero en mi caso, por ejemplo, realmente es un tema de gusto, de pasión, porque desde que tengo memoria, siempre he sido una niña muy creativa. Entonces creo que ahora mi trabajo se ha vuelto todo esta chispa de pasión, de que me brillan los ojos por este tema, pero necesito ver un poquito más con cautela ese exceso de pasión para que no me genere un desgaste. Entonces, yo siento que a lo largo del tiempo, una Alejandra que inició en el 2021 y una Alejandra del 2024 que casi ya nos vamos para el 2025, cada vez entiendo que mientras más confío en mi potencial, mientras más cultivo mi confianza, porque me permito cultivar mi confianza, porque me desafío a mí misma, más puedo
darle valor a mi trabajo, no solo como psicóloga en mi consultorio, sino también como mentora, por ejemplo. Entonces creo que situaciones generan que tú cultives tu confianza, te sientas mucho más competente, no porque nazcas ya con ese potencial, sino porque tú misma vas y pasas por ese proceso de construcción. Como tú dijiste hace un ratito, hay personas que pueden tener creencias sobre ser productivas todo el tiempo, que eso te asegura el éxito, pero no ven todo el desgaste mental, psicológico que existe en ese proceso y que al final de cuentas una máquina que no está cargada no puede rendir, no puede entregar todo el potencial que tiene para entregar. Entonces creo que cuando uno va entendiendo que el descanso forma parte de la vida, como este aparatito tan inteligente que tenemos, el celular, una vez que lo recargas, puedes sacarle el jugo a todo su potencial que tiene como máquina. Cuando está en uno de batería, se hace más lento, se va a apagar, no vas a poder gozar todas las aplicaciones súper inteligentes que tienes, al igual con nosotros. Entonces, creo que yo a lo largo del tiempo he podido aprender eso. No soy una máquina, tengo momentos de descanso, mi vida va más allá del trabajo, a pesar que eso sea algo que me apasione mucho porque tiene el tema de creatividad y expresión. Entonces tengo que aprender a colocar esos límites. Yo creo que ese es el mayor cambio que he visto desde el 2021 al 2024. Una Alejandra que se pone límites a sí misma, no solo en el trabajo con sus pacientes, consultantes, sino también con ella misma, porque es ella quien es la cabeza de su empresa y si la cabeza no está bien, no va a seguir reinventándose, no va a seguir trayendo proyectos increíbles, no va a seguir teniendo una economía que le genere cierta satisfacción. Entonces, cuando empiezo a ver así, negocio de no quiero ser exigente, no quiero ser perfeccionista, porque si lo veo a largo plazo, no me ayuda en nada. Entonces, en cierto grado sí, pero en una dosis muy alta nunca ayuda, nunca es saludable los extremos. Total, te saturas y llega un punto Ujú, en el que no puedes ni ayudarte a ti ni a los demás. Así que exacto. encontrar como ese equilibrio creo que es la clave Ujú, para poder avanzar en muchas cosas que queramos hacer en la vida. Si pudieras retroceder el tiempo y darle un consejo a tu yo más joven, ujú. ¿qué le dirías? Si pudieras como darle ese consejo a tu yo del pasado, cuando empezaste como psicóloga, ¿cuál sería eso que quisieras decirle? Wow, es una pregunta bastante profunda. Pero yo creo que hasta incluso me iría hasta un poco más lejos, porque siento que el haber llegado aquí a Brasil, tener todo este cambio de cultura, de idioma, creo que el mensaje sería para una Alejandra del 2019 que todavía no llegaba a otro país y no pasaba por tantos desafíos. Y creo que justamente el mensaje sería algo parecido a lo que dije anteriormente, como que confía en tu potencial, porque cuando eres muy perfeccionista, sientes que ya tienes que estar al 100, pero no te permites pasar por ese proceso de construcción. Entonces creo que le ayudaría a que sea un proceso mucho más tranquilo, mucho más light en ese sentido, sin presiones, porque la presión al final de cuentas te dispara la ansiedad, te hace sentir aún más insegura, no porque lo seas, sino por la expectativa que vas creando sobre el proceso, sobre cómo te deberías presentar. Entonces creo que sería como tranquila, es parte del proceso, está bien no saber algunas cosas, por ejemplo, el idioma, está bien sentirte nervioso en algunos momentos, sentirte aún más vulnerable de lo que ya te sentías en tu país. Ok, es parte del proceso, como que entender que el contexto amerita que también te sientas así. Uno reacciona a su ambiente, al contexto en el que está. Entonces creo que mi comprensión en ese momento no iba al contexto, me veía como yo estoy mal por sentirme así. Entonces creo que le diría eso, ¿no? Como que intenta ver dónde estás parada, qué desafíos estás enfrentando, eh, cómo te estás sintiendo frente a esos desafíos. Yo creo que eso me hubiera dado mucho más espacio a ser empática, autocompasiva y poder hacer este proceso más llevadero. Pero bueno, no tenemos la opción del control Z así como en el computador, así que creo que esa sería la frase que le daría a mi Alejandra de hace 5 años y medio y que estoy intentando también colocarle en este computador tan inteligente, en esa programación de, está bien, es parte del proceso, está bien que te sientas así, es parte de evolucionar, desenvolverte, desarrollarte. Qué bonito. Fíjate que echándote me hice como una visualización de todas esas personas que probablemente nos escuchan. No, Mm, no tienen cara porque no las conozco todas, pero sí sé que muchos. Mi objetivo nunca es hablar específicamente de tema de mentorías, porque no es algo en lo que me quiero dedicar al 100%, pero digamos que de cierta forma yo tengo una membresía que es para psicólogos y todo esto. Entonces creo que eso también nos lleva a que ellos vean como mi estilo de vida
y sientan como esa necesidad de querer saber un poco más de mí. Yo dije, voy a traer una persona que yo estoy viendo de hace tiempo y me encanta su forma de explicar, de hacer las cosas. Y bueno, hoy te tengo acá, así que muchas gracias, Ale. Me encantó, la verdad, escucharte. Todas las personas que nos van a escuchar en este momento o ahorita que lo publique, sé que van a estar muy agradecidas con todo este material porque créeme que es mucha información de valor que todos en algún momento en nuestro yo del pasado nos hubiese encantado escuchar. Así que Ajá. gracias hoy por haber estado aquí. Ujú. No, gracias a ti por la invitación. Ha sido un gustazo conocerte después de que hemos estado hablando ahí por Instagram y a la vez también de tener la oportunidad de participar en tu podcast, de poder explayarme un poquito más sobre diferentes temas que son tan importantes que, como tú dijiste en un inicio, no todos hablan sobre estas temáticas de ser psicólogo, de las presiones, exigencias, creencias que tenemos que tal vez hacen que nuestro trabajo sea mucho más pesado. Y bueno, también espero que al haber expresado un poquito más ese lado como Alejandra, personal, todos veamos que somos humanos, todos tenemos nuestra propia jornada donde pasamos momentos difíciles y está bien, es parte también de ser humanos, de tener esa experiencia humana que creo que genera más empatía cuando podemos ejercer nuestro trabajo. A veces pensamos que es algo en contra, pero yo siento que esto es algo más bien a favor. Tener ese lado humano porque sabes cómo es sentirte así y más aún puedes comprender a tu paciente y entregarle todo lo mejor de esa ayuda profesional en cada sesión, en cada consulta y en su proceso de psicoterapia en sí. Entonces, muchas gracias por la invitación, Kate. Ha sido un gustazo. Totalmente. Gracias, Ale. Bueno, los dejamos. Recuerden suscribirse en Completa tu Mente Podcast. Ya Bueno, te mismo lo mando un escucho, entonces abrazo. cuando lo subas. Un abrazote. Total. Un abracito. Estamos hablando por interno. Chaito. Perfecto.